Muy Adelante. buenos días. Buenos días a todas las personas que están conectadas a esta transmisión. También agradecemos a quienes ven por tiempo diferido esta importante escuela de cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México, a quienes están ahora en Zoom. Gracias por conectarse. Bueno, el día de hoy tenemos una conferencia muy especial. Vamos a dialogar con el excelentísimo embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, el señor Mokhtar Legoigi. Y bueno, me toca a mí la moderación de esta importante conferencia y es necesaria, pues se inscribe dentro de las luchas de los pueblos del mundo contra formas de neocolonialismo y colonialismo y por la defensa plena y total del pueblo saharaui a su autodeterminación, soberanía que tiene décadas luchando a través de sus distintos referentes por lograr el pleno reconocimiento y garantías, pues, para su desarrollo libre y democrático. Y en ese sentido, pues, esta lucha del pueblo hermano saharaui también es una lucha del pueblo mexicano, del Partido Popular Socialista de México, que abrazamos y que nos solidarizamos completamente con la causa. Compañero Mokhtar, adelante, por favor. Gracias, estimada Carmen. Gracias a todos los compañeros que una mañana de domingo de hoy han tenido la gentileza de acompañarnos, de invitarnos. Gracias a la Escuela del Partido, al Partido Popular Socialista por la invitación. Desde luego es un gran honor para mí estar hoy con todos ustedes. Agradezco su tiempo y también vuestro interés. El compañero Amezcua y una delegación importante había visitado la embajada con anterioridad. Sabemos de la larga lucha de muchos compañeros del partido y no es de ahora, aunque no habíamos coincidido, por la defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Incluso los relatos y la historia que conozco, muchos compañeros, incluso desde los años 60, desde otros frentes probablemente y de otras denominaciones, también han estado miembros del Partido Popular Socialista hoy, han estado eh, muy cercanos a la lucha del pueblo saharaui. Por lo tanto, que sirva la oportunidad para agradecer a los que conozco y a los que no conozco, y que sobre todo por un tema de principios, por un tema de ideales, siempre han estado al lado de los pueblos que luchan por sus derechos. Sirva, por lo tanto, la oportunidad de la escuela para reiterar mi reconocimiento, nuestro reconocimiento a todos los camaradas y compañeros que de larga data han seguido de cerca y de lejos la lucha del pueblo saharaui. Me gustaría que pongan la gentil diapositiva que han propuesto para la charla, simplemente para empezar diciendo que el Sáhara Occidental es ese pequeño país que se ve en el mapa, que muy bien han localizado los compañeros de la gestión de la charla y que se ubica al sur de Marruecos, al oeste de Argelia, al norte de Mauritania, este pequeño país donde está la bandera, pequeño relativamente, porque comparativamente con países de la región es del tamaño de Marruecos, para que tengan una idea, un poco menos, pero mucho más grande que más de 35 países por ejemplo, de Medio Oriente o de otros países. Un país que también es rico en recursos naturales. Los recursos naturales, como ustedes saben, en la historia y hoy siguen siendo el motor y ese aliciente con el que las grandes potencias justifican o generan aquello que llaman derecho internacional. No obstante, el Sáhara Occidental siempre fue un pueblo independiente, incluso antes de la presencia española. Nosotros somos el único país árabe hispanoparlante y junto con Guinea Ecuatorial somos los únicos dos países africanos hispanoparlantes. Por lo tanto, aquí con América Latina y especialmente con México nos une mucho más allá que el colonialismo, nos une una identidad común latina, incluso inherente a nuestro ser, inherente a nuestra forma
de ver el mundo, inherente a nuestra habla y inherente también, desde luego, a la facilidad de comunicación que nos permite el idioma, aunque en su momento fue el idioma del colonizador. Pero como bien dicen los argelinos que se independizaron de Argelia, no es que el colonizador nos impuso su idioma, se lo arrebatamos también en las batallas y en la guerra y quisimos nosotros eh, aprender y formalizar nuestro castellano, por decirlo de alguna manera. Que sirva el ejemplo de que el Instituto Cervantes no tiene presencia hoy, 50 años después de su abandono al territorio del Sahara Occidental, y que hemos sido los saharauis los que hemos acogido el español, el castellano, y hemos hecho de él idioma oficial. Por lo tanto, el castellano es idioma oficial en el Sahara Occidental y también es idioma oficial en la Unión Africana, de la que somos miembros fundadores. Decía entonces que fuimos colonia de España y hasta 1975. Muchos de los colegas aquí se acuerdan aquellos años en que moría Franco y que agonizaba Franco y España en teoría pasaba a la transición. Esa España que también no solo abandonó al Sahara, sino abandonó a miles, a millones casi de sus hijos, ¿no? Debido a la dictadura, debido al franquismo. Y aquí empiezan las posiciones de principio de México, que no solo fueron en el Sahara, sino también lo fueron mucho antes, ¿no? Con Austria ante la invasión alemana, ¿no? Nunca se reconoció a la monarquía, perdón, a la dictadura franquista, ah, se apoyó mucho a los republicanos y bajo esta lógica México también desde el primer momento siempre apoyó a la autodeterminación de los pueblos como no podía ser de otra manera. Es no solo un principio del derecho internacional, sino que es un principio constitucional mexicano. Y entonces desde aquellos primeros momentos en el que España abandonaba el territorio, México se posicionó a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y se había posicionado incluso con anterioridad, desde los años 60, como bien lo venía exigiendo Naciones Unidas. ¿Qué pasó en 1975? Para ser breves, simplemente Marruecos ocupó el territorio. Y aquí los colegas, la escuela y el partido son personas sois personas muy conocedoras de estos temas, porque en sus principios y en en su quehacer diario sois un partido y unas personas que siempre han apoyado las luchas justas y por lo tanto no confunden nunca una ocupación de otra cosa. Lo de Marruecos simplemente fue una ocupación. Y lo dicen las mismas Naciones Unidas desde el primer momento. En 1975-76, resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad condenan y deploran la ocupación marroquí al Sáhara Occidental. Esos documentos existen, muchos más también que reflejan qué pasó después de 1975. Y lo que pasó son las consecuencias de la ocupación militar. El pueblo saharaui tuvo que desplazarse a unos campamentos para huir de la guerra en y estas ciudades de Lut, Feriti, Meiris, Mijik, Agüinit, Madrega fueron bombardeadas con napalm y fósforo blanco. El museo de cómo la OTAN, de cómo Occidente, por decirlo de alguna manera, apoyó a la aniquilación de un pueblo pequeño simplemente ocupar sus recursos naturales. La guerra hoy, 50 años después, y esa guerra
ha desencadenado, hay que recordar, Marruecos ocupó ahora desde el norte, un bombardeo del que no venía a la ocupación, es la pequeña franja. ¿Me escucha? Sí, compañero, le iba a comentar que en estos últimos 2 minutos se oía ¿Aló? entrecortado. Sí, le comentaba que estos últimos 2 minutos se escuchaba entrecortado. No sé si pueda funcionar un momento cerrar el video para escuchar mejor la voz, para continuar con la escucha. No sé si eso pudiera funcionar mientras ¿Ahora estabiliza me el escuchan internet. mejor? Sí, sí, ¿Ahora me escuchan mejor? sí, Sí, compañero. ¿Sí? Y se corta la voz. ¿Ahora se escucha mejor? se escucha mejor. Sí, se Vale. escucha mejor. A ver si puede poner, por favor, el map, la convocatoria, simplemente para recordar que la ocupación de 1975 venía del norte, que era Marruecos, el que ocupaba el territorio, como pueden ver ahí, el vecino del norte. Estos vecinos del norte tienden a expandirse hacia el sur, ¿no? De forma maligna. También el vecino del sur, que es Mauritania, que se ve ahí en el mapa debajo de la bandera, ocupó parte sur del territorio del Sáhara Occidental. Entre estos dos países y España se dividieron el territorio como una tarta. Ustedes recuerdan en la historia de México, si se me escucha bien, que también hubo guerras por tartas, pues es la misma historia que también ha habido en África y sigue habiendo en África, ¿no? Por lo tanto, este es de la única franja del que no venía bombardeos ni guerra, decía, era esa pequeña frontera que tenemos con Argelia, que se ve ahí a la derecha del mapa. Pues solo nos quedaba los saharauis para huir esa pequeña franja con Argelia y o el Atlántico, las Islas Canarias. Ese fue en el primer momento los lugares donde los saharauis pudieron huir, o a las Canarias, que era España la que al final es España, ¿no? Pero huyendo a la guerra cualquier lugar servía. O Tinduf, que es la ciudad argelina fronteriza más cercana al Sáhara Occidental. Argelia, como ustedes conocen, es una, la llamaban la Meca de los revolucionarios. Es un país que tuvo que pagar un alto precio por su lucha de autodeterminación y contra la ocupación francesa, y como no cabía de otra manera, tuvimos todo el apoyo de Argelia desde el primer momento. Argelia también la invitó a Marruecos y Mauritania a dividirse el territorio, y Argelia se negó. Estos reconocimientos en la historia vale la pena tenerlos en cuenta, porque estas revoluciones también pasaron a ser escuela, como el caso de Argelia, precisamente por esto, por apoyar a los movimientos revolucionarios o a los movimientos nacionalistas o a los movimientos que simplemente luchan contra algún tipo de ocupación. Y no lo hizo solo en el Sahara, lo hicieron también los argelinos, apoyaron y siguen apoyando a Palestina. Lo hicieron en Mozambique, en Angola, en Sudáfrica, en Namibia. Recuerdan ustedes que la más de la mitad del continente se independizó ayer, por decirlo de alguna manera. También lo hicieron en Timor del Este. También Argelia acogió refugiados latinoamericanos, colegas de Argentina, de Brasil y de Chile, huyendo de las dictaduras de entonces en esos países. Tuvieron refugio en Argelia. Pues no cabía otra opción que también acoger a refugiados saharauis que tuvieron que huir la guerra. Para abreviar mucho el primer momento, debo decir, por lo tanto, que esta es una ocupación que, que desencadenó todo un desplazamiento forzoso y una cantidad de refugiados que 50 años sigue existiendo. En 1979, Mauritania reconoce al Estado saharaui y se retira de la guerra.
Y Mauritania, por lo tanto, empezamos a tener con ellos relaciones diplomáticas formales y empezamos a tener una buena relación. Pasa a ser Mauritania otro país que acoge a refugiados y a desplazados saharauis. Y así se ha mantenido hasta ahora. Por lo tanto, hay mucha dispersión poblacional debido al exilio, debido al desplazamiento forzado y debido a la guerra, propiamente dicho. 1980, 1979-80, nosotros teníamos liberado casi el 80% del país. El 80%. La monarquía marroquí tambaleaba por caer. Y de nuevo, cuando estas monarquías van a caer, encuentran el auxilio y el asilo de sus mentores verdaderos. Al final, Israel, Estados Unidos y las monarquías del Golfo le dieron oxígeno a Marruecos el año 80 y lo financiaron y le dieron armamentos. Y con eso pudo aguantar un poco más, aplazar un poco más la solución definitiva de la ocupación del Sáhara Occidental o la solución definitiva a la ocupación, quiero decir. Y desde luego logró ocupar Marruecos un poco más de territorio. Y lo que quise decir es que ese apoyo de Estados Unidos, de Francia y de las monarquías árabes, lo que ha hecho es aplazar un poco la solución, porque Marruecos con eso logró tener un poco más de oxígeno y logró ocupar un poco más de territorio. Pues esa guerra sigue hasta hoy. No quiero detenerme en resoluciones del Consejo de Seguridad, ustedes saben para qué sirve, no necesito reiterarlo aquí, pero sin embargo, doctrinalmente es un elemento que sirve para decir, aquí están los ocupas y aquí está lo ilegal que lo están haciendo, ¿no? Más allá de esto, Naciones Unidas, ustedes saben que sirve para poco, más que denunciar o para al menos dejar en blanco en negro sobre blanco quién realmente ocupa el territorio y quién realmente se le ocupa el territorio. ¿Qué dice Marruecos? Marruecos ha alegado, pero solo a partir del 75, 74, 73, no antes. Ha empezado a alegar pretensiones soberanas sobre el territorio del Sahara Occidental. Esas pretensiones soberanas, la ONU las dirime y las resuelve de manera fácil a través de un mecanismo que tiene Naciones Unidas, o más bien un tribunal especializado, que es el Tribunal de la Haya. Pues al Tribunal de la Haya se le preguntó cuál es la relación que tiene Marruecos con el territorio y la población saharaui. Y el tribunal fue tajante y claro, no hay ninguna relación soberana entre el Reino de Marruecos y el pueblo y el territorio del Sahara Occidental. Y por lo tanto procede la descolonización del territorio del Sahara Occidental. Incluso respondió a otra pregunta más importante, que los saharauis siempre fueron un ente independiente y organizado incluso un siglo antes que la llegada de Marruecos. O sea, 100 años antes de la llegada de Marruecos al territorio del Sahara Occidental y por lo tanto antes de la llegada de España incluso al territorio del Sahara Occidental. Quise alargarme un poco en estos elementos para que nadie les venga a hacer el cuento de que Marruecos tiene alguna relación o algún derecho o alguna cosa. Incluso respondía no por los saharauis, no por los amigos de los saharauis, sino por la ONU, un ente internacional que ellos a través de sus amigos controlan, porque no hay que olvidar el peso de Estados Unidos y de Francia en el organismo internacional. Sin embargo, ese organismo internacional y sus instituciones ha dejado claro que Marruecos no le asiste ningún derecho sobre el Sáhara Occidental y que toda su presencia no es más que una ocupación del territorio. Muy brevemente quiero resumirles lo que pasó después. Lo que pasó después sigue siendo la guerra, pero también pasaron otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Que los saharauis, siendo el pueblo pequeño, siendo el ejército pequeño, muy rápidamente nos dimos cuenta que nuestra tarea, además de la guerra y hacerle frente, es crear instituciones con las que en el futuro podamos hacer mucho mejor frente. Y empezamos a crear escuelas. España nos dejó 3 profesionales.
y 3 profesionales no es un eufemismo mío, eso es verdad. Por lo tanto, empezamos a luchar contra la peor lacra que teníamos, que era el analfabetismo y los temas de salubridad. Y en esos primeros momentos se instalaron en los campamentos escuelas, dispensarios, hospitales, paupérrimos todos, en condiciones difíciles, pero que tuvimos mucho apoyo de los compañeros de muchas partes del mundo, incluidos compañeros vuestros desde México. Y gracias a esas posiciones políticas y a ese apoyo humanitario se pudieron sacar adelante esos primeros años, con un enorme coste de vida para los refugiados, con un enorme coste de vida para el pueblo saharaui y para el pueblo marroquí también, que es una víctima más de esa monarquía. No hay que olvidar que los dirigentes políticos, y los invito a conocer su historia, seguramente muchos de ustedes conocen su historia, el Mehdi Ben Barka, Serfati, los líderes de izquierda marroquíes pagaron con su vida la osadía de enfrentarse a la monarquía y de decirle a la monarquía que no tiene el derecho de reprimir a su pueblo. Esos líderes vale la pena buscar sus... No los líderes de hoy, no esta izquierda monárquica que hoy defiende y le besa los brazos y las manos al rey. Esos son del sistema, realmente. La izquierda verdadera marroquí está debajo de tierra, como muchos líderes de la izquierda del mundo que tuvieron que pagar con su vida. También de derechas, hay que decirlo, porque en esas monarquías también de derechas han pagado con sus vidas la osadía de pensar diferente, simplemente de pensar diferente. Pues decía entonces que tanto el pueblo saharaui como el pueblo marroquí han sido víctimas de esa monarquía y lo siguen siendo. Pues en esas condiciones empezamos a crear escuelas, hospitales gratuitos para toda la población para hacer frente a todos estos 50 años. Hoy, por suerte, tenemos un Estado constituido con más de 84 países que lo reconocen en el mundo, instituciones de sanidad, de educación, de defensa, de mujeres, de participación política, que tienen uno de los mejores índices, al menos en salud y educación, del norte de África, de la zona del Magreb. Somos un Estado fundador de la Unión Africana, de la que somos miembros, que expulsó a Marruecos por ocupar el Sahara Occidental. Y hay que decirlo, y casi es literal, porque Marruecos, claro, quiso irse de la Unión Africana y ir a la Unión Europea después de que la Unión Africana acogió al Estado saharaui, porque Marruecos lo ocupa. Y 17 años después se dio cuenta que no era europeo y quiso volverse a su origen, que al final es africano, y los africanos le dijeron, usted es bienvenido, pero sin cambiar una letra ni una coma sobre la posición de la Unión Africana sobre el Sáhara Occidental. Y es más, para que usted sea miembro de la Unión Africana, va a tener que firmar el Estado saharaui en estar de acuerdo, si no, no va a ser posible. Y entonces Marruecos, con la voz muy baja, firmó el Estatuto de Incorporación a la Unión Africana, aceptando todas sus reglas y principios, que incluyen el reconocimiento al Estado saharaui. Esto no lo dice en voz alta Marruecos, porque desde luego al ladrón y al ocupante le cuesta trabajo reconocer. En esa situación seguimos, queridos compañeros, en esa situación de guerra silenciada. Pero si alguien conoce el silencio de los grandes medios de comunicación, también son ustedes. Estas luchas a veces son silenciadas. Como decía Martí, en silencio han tenido que ser muchas cosas, pero estas incluso con el silencio impuesto, ¿no? En los primeros momentos probablemente la clandestinidad sí, desde luego estalló la guerra y la lucha es conocida. Nuestra lucha sigue siendo la misma, luchar contra una ocupación militar. Decía que 84 países en el mundo reconocen al Estado saharaui. La mayoría de los países latinoamericanos reconocen el Estado saharaui y tenemos excelentes relaciones con ellos. Por lo tanto, México desde 1979 tenemos excelentes relaciones y antes del 79 México siempre tuvo una presencia y una defensa activa muy importante del derecho del pueblo saharaui a existir. Y a partir del 79 ya no solo del pueblo saharaui, sino del Estado saharaui. A partir de ahí tenemos excelentes relaciones con México,
con las instituciones mexicanas, con el Estado mexicano y por lo tanto con todos ustedes. Aprovecho por lo tanto para decir que hubo un proceso, y con esto concluyo, de 30 años que los saharauis de buena fe, desde 1991 hasta el 2020, que le dimos a Naciones Unidas, incluso solicitados por la ONU, que paráramos la guerra a cambio de que Marruecos iba a respetar nuestro derecho a la autodeterminación. Iba a celebrar el referéndum donde los saharauis terminaban de expresar voluntariamente y libremente lo que quieren hacer con su futuro. Sin embargo, 30 años después, Marruecos ha demostrado que no tiene voluntad política ninguna de celebrar el referéndum y que lo único que quería era un poco de tiempo, un poco de respiro para rearmarse de nuevo, para seguir toreando, y perdonen la expresión, a la comunidad internacional, y que no iba a respetar ninguna voluntad popular del pueblo saharaui. 2020, Marruecos por la fuerza intentó abrir una carretera que no existía y que en el acuerdo de paz estaba estipulado que ahí no debe pasar absolutamente nada. Con el ejército intentaron abrir esta carretera y nosotros habíamos advertido a Naciones Unidas, y con ello, con esa violación enésima, además, violación al alto el fuego, Marruecos sacó su ejército de los límites que estaban establecidos en el acuerdo, y con ello estalló el acuerdo de paz. Volvió la guerra de nuevo al norte de África. Marruecos, envalentonado en que Estados Unidos ahora con Trump lo iba a ayudar y le iba a vender armas, incluso le va a dar el Sahara a cambio de que ellos se reconozcan a Israel. Efectivamente, eso fue lo que hizo Marruecos, reconocer a Israel, desconocer el derecho de los palestinos, alegando que Israel lo va a ayudar con la guerra y que ese es motivo suficiente para darle la espalda. Siempre le ha dado la espalda a Palestina, eso no es nuevo, lo conocemos bien los saharauis y lo conoce bien el mundo árabe. Hay que recordar que las cumbres árabes que se hacían en Rabat y en Marruecos eran transmitidos directamente al Mossad por el propio reino de Marruecos. O sea, de las traiciones marroquíes a Palestina y el Sahara Occidental con la ocupación y con el servicio a Israel, eh, es de larga data, son muy conocidos, las anécdotas son incluso denigrantes, incluso con el uso de agentes y con el uso de venta de información, de transmisión de información, algo bochornoso. Pero los saharauis conocemos bien de lo que es capaz Marruecos. A partir de 2020, de nuevo estalló la guerra, el silencio cómplice de las grandes potencias y el silencio cuasi cómplice de Naciones Unidas por su incapacidad de hacer frente a una guerra cuando quien viola el derecho internacional o es Marruecos o es Israel, entonces no pasa nada. Los genocidios les llaman conflictos, ¿no? Las condenas al genocidio nadie les hace caso y simplemente ese es el mundo que ustedes conocen y del que somos también los saharauis consecuencia. Muchos saharauis desde los territorios ocupados siguen levantando la voz, muchos saharauis están pagando con su vida las prisiones negras de Marruecos, y digo negras porque así las llamó la prensa internacional en su momento. Marruecos es uno de los países de peores y mayores prisiones que sirvieron, se conocen como, se conocen como la Guantánamo africana, ¿no? La base de Guantánamo africana, porque ahí también se torturan, porque ahí también se apresan. 30 jóvenes saharauis condenados a cadenas perpetuas, a prisiones de 30 a 25 años, simplemente por protestar. Esa es la realidad de nuestro pueblo, pero también el aliento de que compañeros como ustedes, de que partidos como ustedes y de que el país que hoy nos acoge, que es México, realmente ha sido un gran aliado, una gran fuente de inspiración y de compañerismo y de camaradería que hemos tenido siempre en México y en vuestro partido, lo cual agradezco. Permítame terminar hasta aquí
para simplemente abrir, si ustedes así lo desean, el debate o a las preguntas, algunos temas más concretos, sin antes reiterar mi agradecimiento a la escuela, al partido, al compañero Amesco, a todos por su interés por este tema, y estoy a la disposición para hablar de todo lo que ustedes quieran al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y de mi parte, bueno, yo voy a hacer un pequeño recuento de lo que ahora nos ha explicado para entonces dar pie a las personas que quieran preguntar. Primero, decir que mucha de la información que ustedes pueden encontrar, pues está en la embajada, en la página web de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. Allí podrían también buscar tanto de las actividades como acciones de solidaridad y lo que se realiza aquí en nuestro país. Y bueno, pues tienen ahí también algunas imágenes para ilustrar cómo es el pueblo. Eh, en cuanto a la exposición de nuestro compañero embajador, pues quiero agradecer el recuento histórico que ha realizado sobre el asedio que enfrenta el pueblo saharaui, un resabio del colonialismo que todavía persiste en el mundo y que padecen algunas naciones que en la lucha por lograr su plena independencia y autodeterminación se enfrentan a enemigos muy poderosos. También pues la visibilización de Argelia con la solidaridad hacia la causa saharaui, pero también con la lucha de este país hermano con distintas causas de pueblos del mundo que también destacó como muy importante en su intervención. Y bueno, aspectos particulares como la terrible monarquía que han enfrentado por parte de Marruecos y cómo hasta en estos lugares tan complejos como el país de Marruecos existen o existían liderazgos desde la izquierda que lucharon incluso hasta a pagar con su vida pues la solicitud, la exigencia de vivir en un país democrático, ¿no? También en el caso del pueblo saharaui se describe en su exposición con claridad toda la situación de violaciones reiteradas de derechos humanos hacia la población civil, pero también hacia la existencia misma como pueblo, es decir, se están violentando derechos humanos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Derechos humanos, los de primera generación, que son todas las libertades, derechos de segunda generación, como es el de tener una educación, salud, los derechos de carácter social y los derechos llamados de tercera generación, que son los derechos de los pueblos a existir y al reconocimiento mismo en el concierto de naciones. En el caso del pueblo saharaui, pues vemos cómo a pesar de que existen instancias como Naciones Unidas, pues poco trabajo realmente pueden hacer para garantizar que los derechos de la población se respeten y se cumplan. Y bueno, entre estas violaciones destaca, por supuesto, una violación generalizada a los derechos humanos, pero particularmente el desplazamiento forzado con todo lo que esto implica, o sea, impedir que las personas puedan estar en su lugar de origen y deban ir a refugiarse hacia otros países. La guerra y todas las consecuencias que enfrenta la población por estas agresiones militares directas, también el reconocimiento que hay de un silencio impuesto para que no se hable de la situación de la guerra y de las afectaciones al pueblo saharaui en el mundo y una lucha que permanece hoy hasta el presente contra la ocupación de carácter militar y bueno, todo esto que ha tenido que enfrentarse durante las décadas para conseguir una plena autonomía, independencia y autodeterminación que le ha situado hoy, por ejemplo, en un estado con reconocimiento en más de 82 países y que de manera particular en América Latina, pues prácticamente todos los países del mundo han reconocido la existencia como Estado, no solo sus derechos como pueblo. Y bueno, en el caso particular de México, pues que nuestro país siendo fiel a sus principios de autodeterminación, de lucha contra el colonialismo y por la paz, pues México como nación ha sido solidario con el pueblo y después con el Estado saharaui y con la República Democrática por el pleno reconocimiento de sus derechos en el concierto internacional. Entonces, pues aquí mi breve recuento, agradeciendo nuevamente la exposición del embajador y yo dejaría entonces ahora la voz para que los compañeros puedan también hacer preguntas concretas. Finalmente, me gustaría agregar que
que quizá después nos pueda contar un poco más sobre estas visitas que se organizan desde México y otras regiones para conocer directamente el pueblo saharaui. Y bueno, estas visitas solidarias se organizan una vez por año con coordinación de la embajada en México. Entonces también si algún compañero o compañera del partido o la juventud tuviera interés en acercarse, pues también sería importante dar seguimiento a través de la página. Compañera Magdalena, adelante, por favor. Bueno, primero que nada, pues agradecer al excelentísimo embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, nuestro compañero Modjar Leboin, esta conferencia importante, esta explicación de lo que es la República Árabe Saharaui Democrática, que pues muchas potencias quisieran que no existiera ni siquiera mencionar su nombre. Pero pues creo que la explicación nos da esta posibilidad de conocer y de defender la causa saharaui, que es una causa justa, una causa que todos debemos defender. Yo quisiera preguntarle, o más bien pedirle, si nos ampliara un poquito esta llegada de los europeos a esta región de África, cómo van controlando y cómo se reparten África, incluyendo pues el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática. Compañero Mokhtar, ¿podría atender la petición de la pregunta de la compañera Magdalena? Claro, muchas gracias. Desde luego, un enorme placer y un gusto estar con todos ustedes. La doctora María Magdalena, Magda, muy queridamente, como le decimos los amigos, a la que le agradezco infinitamente su gentileza y su honesto, sincero y valiente, muy valiente activismo, por decir una palabra de alguna forma, pero no activismo, sino amor realmente por todo lo que hace. Y entre ese todo lo que hace estamos muchos países. Detrás de ella veo una palabra, Cuba, que es un país que amamos todos y que tuve el placer donde estudié. Cuba, por ejemplo, tuvo mucha presencia, antes de hablar de los europeos, en África, en ayuda a lo que los europeos hacen mal. Cuba tuvo una presencia enorme con médicos, con profesores, con brigadas incluso solidarias de trabajo voluntario, y lo tuvo también en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, que sirva el momento para agradecer un nombre que es Cuba y su solidaridad, no solo política, sino también humana y social. Cuba es el país que más ha formado a profesionales saharauis en América Latina. Cientos y cientos de saharauis se han formado en Cuba, formado en Cuba, y por lo tanto agradecemos a Cuba esta oportunidad. Volviendo a la pregunta de la doctora Magda sobre los europeos, como bien conocen, en el Congreso de Berlín de 1884, las potencias europeas se sentaron y se dividieron al territorio al territorio africano en general. Guinea Ecuatorial, el Sáhara Occidental, correspondieron a España, así, tal cual es. Cada país manifestaba su interés en alguna región y los demás se lo iban a aceptar. Todo el Magreb, toda la zona norte de África, exceptuando Egipto y Libia, pasaron a ser francesas. Francia manifestó interés, Gran Bretaña en Egipto, ¿no? Italia en Libia y toda esa zona subsahariana también, que hoy ha expulsado a Francia, en su momento era francesa o fue colonizada por Francia, por decirlo de alguna manera. Pero también Alemania tuvo presencia, Gran Bretaña tuvo presencia en el sur, Portugal tuvo presencia en Mozambique, en Angola, ¿no? Y así,
Bélgica incluso porque el rey belga le gustaban las orquídeas que se daban en el Congo. Declararon al Congo como territorio belga, simplemente por unas bellas orquídeas o por unos jardines tan bellos que se creían de ellos. Europa se dividió el territorio tal cual es una tarta que cada quien decía dónde manifestaba interés y ahí se lo quedaba. Esa es la historia del mundo, lamentablemente, donde esta Europa, que se ha acabado 2 o 3 veces, sobre todo 2 veces en las guerras mundiales, al final terminó aprendiendo que la historia no puede ser. Y lamentablemente se sigue repitiendo. Se quejan ahora de Ucrania y de muchas cosas, pero se les olvida que ocupar territorios de manera ilegal, al final toda ocupación es ilegal, venga de donde venga, no se justifica, no se puede justificar y no se puede soslayar, porque si usted lo justifica, usted se está haciendo daño a sí mismo. Esto es como justificar al ladrón del barrio. Si al ladrón del barrio todos lo justificamos y nos callamos, pues termina robando a todos. Luego no nos quejemos. Esa es la realidad de la presencia europea en aquel momento en África en general. Cada quien se apoderó de una orquídea, de fosfatos, al final recursos naturales, ¿no? Se terminaron ocupando de todo el territorio africano y tuvieron presencia en casi todo el territorio africano. Por suerte, luego vinieron los movimientos de liberación nacional, los países luchando por sus derechos, también tuvieron apoyos desde Europa, desde ciertos partidos y ciertas tendencias europeas que también entendieron que ellos son los primeros perjudicados en mantener estas ocupaciones y en mantener ese saqueo. No hay que olvidar que en Ruanda y Burundi se mataron a machetazos, pero machetes vendidos por empresas francesas. La Francia que dice defender las libertades y las democracias resulta que se beneficiaba de todos estos conflictos que en África se siguen dando. No quiero aquí ser no autocrítico, mucha culpa la tenemos los africanos, también desde luego en no emerger como lo que deberíamos ser, esos gobiernos y esos movimientos. Desde luego es difícil cuando tienes tu moneda, tus recursos naturales comprometidos, tus intelectuales comprometidos, todo lo tienes comprometido, se hace la lucha todavía más difícil, pero la presencia europea en el continente africano terminó cediendo ante países soberanos africanos que son los que tenemos hoy. El último caso de colonialismo en África es el Sáhara Occidental. Pero no hay que olvidar que Mandela hasta ayer era considerado terrorista. Mandela hasta ayer, el ANC hasta ayer eran terroristas y no estaba permitido su independencia. La UNITA hasta ayer mataba en Angola. La SWAPO hasta ayer no tenía posibilidades de ser gobierno. Hoy, por suerte, África es otro continente. Hoy, por suerte, hay muchos gobiernos incluso de izquierda en África, que han tenido la posibilidad de hacer gobierno. Nuestro jefe de Estado acaba de estar ayer, hace 2 días en Mozambique festejando el 50 años de independencia. Imaginaros, 50 años y ya de independencia de Mozambique, pero Namibia se independizó ayer, Sudáfrica se independizó ayer, y digo ayer porque ustedes se acuerdan de la independencia de estos países. Pues el Sahara sigue siendo el último caso, y aquí aprovecho para decir que nosotros como embajada organizamos anualmente, como bien preguntaba Carmen, y agradezco el mensaje del joven que habló en el festival del 97 en La Habana, ¿no? Supongo que es de la Juventud de los Estudiantes, o también en Rusia. Hemos estado en ese entonces, y en Argelia luego estuvo también el Festival Mundial de Jóvenes, donde han estado delegaciones importantes de jóvenes saharauis. La embajada hace muchos años organiza un viaje anual al cual están cordialmente invitados. Es un viaje amplio. En la página web que nuestra querida Carmen mostró en las imágenes, siempre se cuelgan las convocatorias. También nos pueden escribir, ahí están las redes de la embajada y los correos.
y los ponemos en una lista, los interesados, y cuando sale la convocatoria, pues les llega el mensaje de las fechas y demás. Normalmente lo hacemos para fin de año. Se pueden encontrar con colegas de partidos políticos de Europa, de Alemania, de España, de Francia, de africanos de Sudáfrica, de Egipto, de Argelia, de Namibia, de cualquier partido africano que van ahí al Sáhara Occidental, también a estos mismos seminarios que se dan en el Sáhara Occidental. Cordialmente invitados. La diputada Magda está promoviendo, junto con la embajada, un viaje también, que se incluyen en ese viaje diputados. Ojalá y se sumen más compañeros, los que se puedan, porque sabemos que las distancias no son tan cortas, pero hombre, bienvenidos desde luego todos los que quieran. Tratamos de que en la medida de que nos manifiestan los interesados sus intereses, cumplirlos allá. Yo sé que los compañeros que puedan viajar de este grupo, todos tendrán interés político, pues les intentaremos de organizar reuniones con líderes mujeres, con el Polisario del que no mencioné, pero aprovecho para decir que es el Frente Popular de Liberación de Sagi al-Hamra y que no es más que ese movimiento de liberación nacional que desde 1973 viene organizando la lucha política y armada del pueblo saharaui, en el primer momento contra la ocupación colonial y posteriormente contra la ocupación marroquí, ¿no? Pues tratamos de que en ese viaje se cubren todas las expectativas de las personas interesadas. Simplemente van ingenieros, van estudiantes, van profesores, van médicos y que vayan a los hospitales y junto con los médicos saharauis hagan parte del trabajo voluntario, ¿no? Y van políticos, van muchos políticos, porque al final de cuentas se trata del último caso de descolonización y de un caso de ocupación viva, ¿no? Y hay guerra, por lo tanto hay mucho interés político, van muchos políticos y son bienvenidos todos al viaje. Muchas gracias. Ahora tiene la mano para preguntar nuestra compañera Irma Sofía. Adelante, por favor. Gracias. Pues antes que nada, estimadísimo Octar, pues mi saludo, mi respeto, lo sabes. Y pues siempre, qué bueno, porque yo digo, si no se puede defender con pasión y con consecuencia algo que no se conoce ampliamente. Y yo te felicito porque tú desde antes de tomar esta gran responsabilidad en tu calidad de agregado de representante de negocios de la embajada y tu visión académica siempre ha sido bien generoso con todos los que te pregunten y dispuesto a estar en cualquier espacio. De verdad, eso te lo reconozco y sobre todo eso era lo que iba a decir, que el Frente Polisario, que cumple más de 50 años, este frente y esta organización que ha tenido una lucha inclusive hasta muchas veces cuestionada, criticada, ¿verdad? Estigmatizada, pero si no fuera por ese gran Frente Polisario, ¿cómo estaría ahorita la República Saharaui, no? Es mi comentario y infinitas gracias, Octavio y mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Irma, a ti. Y aprovecho que sé que estás en el momento Solidaridad de Venezuela para decir que es otro país, un gran aliado, un gran hermano, que hemos tenido incluso, hay una escuela secundaria en el Sahara Occidental que se llama Simón Bolívar, que ayudó a instalar Hugo Chávez en su tiempo Venezuela y que siguen manteniendo para la enseñanza el castellano, porque todos nuestros estudiantes cuando terminan la enseñanza primaria tienen que ir a Argelia o Mauritania o a España a estudiar, pero los que no van a España pierden el castellano, porque en Argelia y en los países árabes, Libia en su época, solo se puede estudiar en árabe, no había castellano. Entonces esta escuela bolivariana, que desde luego agradecemos infinitamente, la hizo Cuba y Venezuela, y ahí sigue permanente para mantener el castellano. Espero que pronto tengamos más estudiantes en México para mantener ese mismo castellano. Una tarea que está ahí pendiente y que esperamos que cada día dé mayor margen. Desde luego, yo soy uno de ellos. Aquí han estudiado muchos jóvenes saharauis, bueno, muchos entre comillas, algunos jóvenes saharauis. México siempre ha ofertado becas, pero becas de ciclo de tercer grado, de maestrías, doctorados, y no tanto en la enseñanza básica, por eso son un grupo reducido. Ojalá logremos que estudiantes de la enseñanza básica estudien aquí porque eso sí habría mayor margen, ¿no?
mayor margen de estudio. Simplemente aprovechar y agradecerte tu comentario sobre el Polisario y simplemente aclarar. La lucha del pueblo saharaui y la del Polisario nunca fue cuestionada. Es difamada y es difamada, sí, pero eso lo saben ustedes mejor que nadie. Los enemigos nuestros intentan asociarnos con todo lo que ellos crean. En algún momento nos llamaron terroristas, en otro momento nos llamaron que somos iraníes, que somos de Libia, que somos de Cuba, de cualquier lugar, para que Marruecos, simplemente para que Marruecos no reconozca, porque no quiere reconocer que quienes luchan contra él son saharauis de ese propio territorio. Y un dato curioso, ¿por qué entonces todos estos países que se liberaron en África tuvieron presencia extranjera para liberarse? Y en el Sahara nunca hubo presencia extranjera. El Polisario nunca permitió que hubiera presencia extranjera para liberar el territorio del Sahara Occidental. Uno puede discutir si eso es un error estratégico o no, que quizás por eso se ha dilatado más la guerra, probablemente. Eso no es lo relevante. Pero lo cierto es que en la lucha del pueblo saharaui nunca hubo presencia extranjera. Siempre fuimos los saharauis. Quizás por ser pequeños, por ser muy conocedores del desierto, nunca permitieron nuestros dirigentes que hubiera ninguna presencia extranjera, ni argelina, ni mauritana, nada de los países vecinos, muchísimo menos. Y no es ningún deshonor que nos ayuden extranjeros en la liberación. Esa es la historia del mundo. Nadie se ha liberalizado, nadie se ha liberado solo. Tampoco los saharauis lo vamos a hacer, porque tenemos la solidaridad de todo el mundo, de los pueblos, de mucha gente digna, y desde luego Marruecos intenta asociarnos con cuanto aparezca. Hoy está de moda Irán, a nosotros es un honor tener una excelente relación con Irán o con cualquier otro país, que no la tenemos con Irán lamentablemente, pero con cualquier país es un honor y será un honor tenerla. Sin embargo, ¿por qué lo hacen? Simplemente para vender el discurso que Estados Unidos quiere. Ven del diablo en Irán y quieren ellos ser. No, el Polisario es pues a mucha honra, probablemente, aunque Irán no nos apoyó tampoco. Pero en su momento dijeron Libia y en su momento dijeron estos son los comunistas. Pues a mucha honra somos amigos de Libia y mucha honra somos comunistas y a mucha honra somos socialistas y a mucha honra somos capitalistas, lo que quieran. Y nos asociaron con el ISIS. Por lo tanto, más que cuestionadas son los intentos de difamación que Marruecos vende, pero vamos, que los saharauis, eh, siempre digo, lo que el viento a Juárez. Lo que diga Marruecos para nosotros, lo que el viento a Juárez. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, yo quisiera insistir en que aquí en la página de la embajada pueden encontrar mayor información, incluso la explicación sobre el Frente Polisario, es una síntesis breve de su historia y también los datos de contacto. Compañera Tita Miranda, adelante, por favor. Muy buenos días, compañeros todos. Saludos fraternos, excelentísimo embajador Mujar. Gracias. Me da mucho gusto verlo aquí y que haga una amplia explicación de el sufrimiento del pueblo saharaui en estos momentos. Yo quisiera hacerle dos preguntas muy breves. Una, ¿cuál es el objetivo del plebiscito? Una. Y número dos, que nos platique un poco de cómo viven los saharauis en el desierto, el problema de agua que tienen, los alimentos, el extremo calor que hace por allá. Y bueno, me gustaría mucho que platicara, tengo un poco de información, pero también me gustaría que mis compañeros, pues, y yo entendiéramos un poco más. Le mando un abrazo fraterno. Hasta luego. Gracias, un abrazo de vuelta. Gracias a ti por todo tu trabajo también en la Cámara y con todo el apoyo. Hombre, mira, el plebiscito, a ver, la colonización hay que recordar que hasta los 70 Naciones Unidas, no solo hasta los 70, sino que Naciones Unidas casi surge, uno de sus principios fundacionales es eliminar el colonialismo. Este mundo era
la ley de la selva. Aquí era, me gusta esta orquídea, me gusta el fosfato, me gusta... Acuérdense que Francia impidió la independencia de México, ¿no? No hay que olvidar que la mitad de México se perdió. Todos estos asaltos y esta violencia vienen Naciones Unidas a resurgir para decir, no podemos seguir así. No podemos seguir colonizando territorios a la brava, a la violencia, porque eso no resuelve nada. Entonces, Naciones Unidas, en sus estatutos fundacionales, empieza a luchar contra la presencia colonial y empieza de buena fe a presionar a los países para eliminar colonialismo. Pero eso era del interés de los Estados Unidos, porque Estados Unidos era Bretaña, Gran Bretaña, que colonizaba y ocupaba parte del territorio, y Estados Unidos se fundó sobre esos ideales de lucha contra el colonialismo en un principio. Se convirtió en el mayor colonizador, desde luego, pero en un inicio se luchó contra estos flagelos, por decirlo de alguna manera. Pues Naciones Unidas estipuló en una resolución ya muy antigua, del año 60, la 1514, estipuló cómo hay que descolonizar. ¿Y cómo hay que descolonizar? Simplemente a través de un plebiscito donde se le pregunta a la población autóctona qué es lo que quiere. Y la población autóctona libre debe manifestarse de qué es lo que quiere. Debe manifestar en un referéndum, en un voto, a través de un plebiscito, qué es lo que quiere. A esa realidad democrática es lo que se opone Marruecos, porque todas estas monarquías se oponen a todo lo democrático también, o sea, a la voluntad real expresada por la gente. No, ellos sí reconocen otras democracias, otra forma de democracia, que es cuál. Como son monarquías, el reino de Marruecos solo quiere que en un referéndum los saharauis digamos que somos marroquíes. Y ya está. Eso es lo que entienden estos plebiscitos amañados a lo que ellos quieren y deben decir lo que ellos quieren. Pues, ¿por qué el plebiscito? Porque lo estipula la 1514. Porque la resolución por excelencia que regula cómo hay que descolonizar estipula que hay que preguntarle a la población autóctona. ¿Por qué? Porque hay un elemento de fondo y es que el derecho es inalienable. Y esto es importante. El derecho de decidir, o sea, el derecho de la autodeterminación es un derecho inalienable a los pueblos. No lo puede sustituir el reino de Marruecos, tampoco lo puede sustituir el gobierno saharaui. O sea, los gobiernos no se pueden arrogar el derecho de los pueblos de decidir sobre su futuro. Eso en esencia es lo que significa el derecho inalienable a la autodeterminación. Por lo tanto, no hay escapatoria desde el derecho internacional de preguntar a los saharauis sobre su futuro. ¿Pero qué quiere Marruecos? Que simplemente se ponga de acuerdo con el Estado saharaui y que nos dividamos el territorio, o que simplemente le digamos al pueblo saharaui, ustedes digan que son marroquíes y resolvimos. No, porque la 1514 estipula que tiene que ser a través de un referéndum que ellos se expresen. Y esa es la solución menos mala, no es la que queremos el pueblo saharaui. No, nosotros ya declaramos nuestro Estado y ya funcionamos como Estado. ¿Por qué vamos ahora a preguntar sobre el futuro? No, es de buena fe para que pare la guerra que hemos aceptado que el referéndum, además de que es un derecho del que no podemos arrogarnos nada. Es lo que veníamos pidiéndole a España, que respetara la voluntad del pueblo saharaui. Pues cuando Marruecos dijo que lo iba a aceptar, pues aceptamos que se celebre el referéndum y que el pueblo saharaui, incluso de buena fe, aceptamos que haya una pregunta que diga, perdón, que no debería existir. Marruecos, hay que recordar que es una ocupa. Nosotros de buena fe aceptamos que una de las preguntas sea, ¿qué quieren los árabes? ¿Quieres seguir siendo un Estado independiente? ¿Quieres ser parte de Marruecos? La pregunta debería ser, ¿quieres ser parte de España, que era la potencia colonial? ¿O simplemente ser un Estado independiente? Sin embargo, de buena fe aceptamos que una de las preguntas sea, ¿quieres ser parte de Marruecos? Imaginaros que te ocupan tu territorio y que encima las preguntas mañana se compartan contigo. No debería existir esa pregunta, pero de buena fe, para que se acabe la guerra, porque además somos vecinos, para que ya Marruecos, si va a respetar la voluntad saharaui, pues si los saharauis dicen en un referéndum que quieren ser parte de Marruecos,
el Estado saharaui va a ser el primero que va a respetar esa voluntad. Por lo tanto, el plebiscito no es la mejor solución, pero es la solución media que respeta el derecho a la autodeterminación, que respeta la legalidad internacional y que resuelve un conflicto de una ocupación y de una violación, no por la sangre, no por los muertos, sino por la negociación. Por lo tanto, es la solución mediana mínima que también los saharauis desde luego aceptamos, en tanto y cuanto el pueblo saharaui se exprese libremente. Por lo tanto, el plebiscito es la más óptima, es la mínima que se le puede pedir. Pero, ¿qué quiere Marruecos? No quiere referéndum, porque sabe que la verdad al final va a ganar, porque sabe que el pueblo saharaui va a votar. De hecho, la ONU trajo una misión, estuvo 30 años, hablé muy breve de eso, identificó quienes tienen derecho a votar. Y cuando ya la lista estaba clara, Marruecos empezó a decir, donde dije sí, ahora digo no. Y como tengo aliados con veto, como Francia y Estados Unidos, lo puedo hacer y no pasa nada. Esa es la verdad de por qué el plebiscito. Porque lo estipula el derecho internacional y porque es un derecho inalienable al pueblo saharaui, no a los colonos, que es lo que quiere Marruecos, colonizar, llenar al Sahara de colonos y que en un futuro voten. El derecho internacional, esas son trampitas de mala muerte. ¿Cómo me vas a colonizar un país y quieres decidir sobre su futuro? Pregúntense por qué no se vota en las Malvinas, porque se entiende que la población no es argentina. Y por lo tanto, lo que procede en las Malvinas es devolver el territorio a Argentina. No preguntar a la población autóctona porque esa población no es autóctona. El derecho inalienable es inherente a la población autóctona. No es inherente a las trampitas de monarquías que quieren sustituir el derecho universal inherente a una población determinada, que es el caso del pueblo saharaui. No sé si eso se queda muy claro, porque es muy interesante y es el trasfondo de por qué se aplica la 1514 y por qué se aplica el derecho a la autodeterminación. No olvidar que el derecho a la autodeterminación es un derecho inalienable. Eso quiere decir que ni la ONU, ni la monarquía marroquí, ni el gobierno saharaui pueden sustituir la voluntad del pueblo saharaui de decidir sobre su futuro. Cualquier intento de sustituirlo es violatorio al derecho internacional. Con eso concluyo esa idea. El otro, ¿cómo vivimos la saharaui? Gracias, Tita, por tu pregunta, por tu pasión por estos temas, porque ayuda a aclarar. Imaginaros un país pequeño que en el 1975 las estadísticas decían que podíamos vivir solo de las escalas de puertos y aeropuertos. En 1975 no éramos ni 200, ni 500.000 personas, ¿vale? Ni 200.000 personas. Se podía vivir. Hoy no somos 1 millón de habitantes. País grande, una población pequeña, y que en el 75, según las estadísticas, podía tener el per cápita de ingresos superior al Kuwait de hoy. Imaginaros, al Kuwait de hoy, un país del Medio Oriente, muy pequeño también, se acordarán, ¿no? Y que tiene un ingreso per cápita muy alto. Pues el Sáhara Occidental podía ser el Kuwait por 2 del norte de África, debido a sus riquezas y su pequeña población. Sin embargo, ese país rico, su pueblo vive mendigando no, porque no mendigamos, perdonen la expresión, vive pendiente de la ayuda humanitaria. El país vive pendiente de la ayuda humanitaria. Desplazados en un inicio con 1 litro, 2 litros de agua en los 75, 76. ¿Por qué se instalaron los campamentos en segunda instancia en Tinduf? Porque es la zona con agua potable más cercana a la frontera. Por eso fuimos a instalarnos a esa zona, que es Tinduf, donde están los campamentos ahora. Pues imaginaros vivir con 1 litro de agua. Hoy se vive ya mucho más, menos holgado, por decirlo de alguna manera, pero siguen viviendo en tiendas de campaña, siguen viviendo de la ayuda humanitaria, sigue racionalizándose el agua. Bien decías que en el verano llega a hacer 50 grados bajo sombra. Es que se paraliza el alma, no se puede respirar casi. En esas condiciones vive una población que hoy pudiera tener uno de los mayores per cápitas
de ingreso del mundo, pendientes simplemente de arroz, lenteja, frijoles, que ustedes lo saben bien, que Naciones Unidas, y hay que decirlo en sus letras, trató de politizar en algún momento de la historia, cuando quisieron que aceptáramos la propuesta marroquí de simplemente ser un territorio autónomo dentro del Reino Marruecos. Y redujeron la ayuda humanitaria casualmente al 60%, cuando querían que aceptáramos. Y cuando se dieron cuenta que 17 años después no vamos a aceptar la propuesta marroquí, no solo porque es violatoria, sino porque es una burla de mal gusto a la legalidad internacional, empezaron a tratar de buscar otra manera de manejar la ayuda humanitaria con nosotros, pero sigue siendo paupérrima. No, imaginaros 5 kilogramos de arroz, 1 kilo de azúcar, un poco más de kilos, 10, 15 kilos de harina y poco más. El pueblo saharaui vive con lo mínimo, pero no es un pueblo que huyó por hambruna porque su territorio es rico. Marruecos, el reino de Marruecos es considerado el rey de la piedra fosfórica. Ingresan miles de millones de fosfato, que llega, por cierto, de manera ilegal a México, del Sáhara Occidental, cuando el pueblo saharaui no tiene 1 kilogramo de azúcar, no tiene medicinas, no tiene agua potable para vivir. No fueron, mi pueblo no salió huyendo por la lluvia, no salió huyendo por guerras civiles. Ningún saharaui mata a ningún saharaui. Tuvimos que huir por la ocupación de un tercero, de un extranjero, que nos tiene en estas condiciones 50 años. Pero hoy, en esas condiciones, le preguntas a los saharauis si quieren volver al Sahara, te dicen: solo volveré cuando la bandera roja, que es la bandera de Marruecos, no esté ahí. Salimos huyendo porque nuestro territorio es ocupado y solo volveremos ahí. Debo decir que los primeros años del 74, 5 hasta los mediados de 80 fueron años difíciles. Murieron cientos de jóvenes por enfermedades sencillas, por falta de alimentos. Hoy siguen habiendo condiciones difíciles de anemias. Imaginaros mujeres embarazadas que no tienen un hospital medianamente decente donde puedan ir, aunque hoy ya hay hospitales importantes, y así puedo seguir hablando de las dificultades enormes de vivir con el frío, con el calor, en tiendas de campaña, sin alimentos, pero todo eso sigue siendo nada con lo que vive la población saharaui en el territorio saharaui bajo ocupación. Los invito a visitar ese territorio, a conocerlo, a denunciar, porque ni la ONU lo puede hacer, ni los parlamentos nacionales de otros países, europeos o no, lo han podido hacer. Vale la pena documentar cómo viven los saharauis. Mujeres como Amineto Haidar, Sultana Jaya, el Ghali Jimmy, líderes mujeres como ustedes, bajo ocupación, siguen padeciendo las 1001, porque se le han quitado sus recursos, sus casas, las han violado, las han vejado, las han metido presas. Si el pueblo saharaui en el exilio vive calamidades, bajo ocupación las vive multiplicadas por 10, porque no puedes ni ponerte una ropa típica, no puedes ni hablar en castellano. En el 75, por hablar castellano, hubo gente presa que hoy está viva y lo puede hablar y lo puede decir, que estuvieron presos simplemente por hablar castellano. Por lo tanto, dentro de la difícil condición del exilio, peor es la condición en que vive la población saharaui bajo ocupación. Muchas gracias y qué importantes sus palabras para tener conciencia, pues, también desde esta región del mundo, de una causa y una lucha solidaria que debemos reforzar y también contribuir desde nuestros espacios a difundir, ¿no? Lo que sucede, ya sea en la militancia, en la academia o en el área en que nos encontremos, pues también contribuir a hablar de la causa del pueblo saharaui y de la necesidad de que se ponga fin a la ocupación y a esta tragedia del desplazamiento forzado y de la violación masiva y reiterada del derecho humano a la existencia misma de un pueblo. Para irse ya cerrando ya la charla del día de hoy, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o una intervención, si no, pues como hacemos cada semana,
A ver, compañero Urbina, por favor, adelante. Sí, compañero Mojad, pues como ya han dicho nuestras compañeras y compañeros, pues bienvenido a este espacio de la Escuela de Cuadros de nuestro partido. Tuvimos la oportunidad de saludarnos ahora en el encuentro, 29 Encuentro de Soledad con Cuba y de hacer un compromiso con usted. Decía el maestro Vicente Lombardo Toledano, que lleva el nombre de esta escuela, que para amar hay que conocer. Lombardo decía que no se ama lo que no se conoce, refiriéndose a la necesidad de conocer la historia de nuestros pueblos y de sus luchas y de sus anhelos para poder amarlos y defenderlos. Y en este caso, conocer la lucha heroica, anticolonial y antiimperialista de la República Árabe Saharaui Democrática, como ejemplo de resistencia y de determinación por la autodeterminación y la soberanía frente a la ocupación, particularmente marroquí. Conocer que el pueblo saharaui ha librado una batalla histórica por su independencia, pues desde la salida de España en el 75 y la ilegal ocupación de Marruecos sobre su territorio, sobre este territorio del Sáhara Occidental, quien mantiene un férreo control sobre estos espacios ocupados, a pesar de las denuncias constantes de esta ocupación ilegal y de la forma brutal y de las constantes torturas, desapariciones, represión en contra de todos los luchadores saharauis. Conocer la heroica lucha del Frente Polisario por el derecho del pueblo saharaui a su plena emancipación, a su independencia frente al colonialismo y frente a la ocupación, a su pleno derecho soberano sobre su territorio, su independencia y a lograr una vida plena a pesar de las condiciones difíciles del espacio territorial en el que viven. Y entonces hacemos un llamado a nuestras compañeras y compañeros para abrir ese espacio a nuestros camaradas, a nuestro querido compañero embajador Mokhtar, para que visite nuestros estados, que le abramos el espacio en las universidades, el espacio con los movimientos populares y sociales, para que conozcan la lucha del pueblo saharaui, como lo ha venido planteando nuestro querido embajador. La lucha de la causa saharaui pues cuenta con el apoyo de los movimientos anticoloniales y progresistas y de derechos de todos los pueblos, derechos humanos de todos los pueblos, particularmente pues como ya se ha señalado de Argelia, de Cuba, de Sudáfrica, ¿no? Quienes han venido respaldando históricamente. México debe ser también ese país que respalde solidariamente la lucha del pueblo saharaui, como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, compañero Mokhtar, pero que redoblemos esta lucha y que hagamos esta invitación a nuestro compañero para que asista a nuestras entidades, a nuestros estados y conozca la causa del pueblo saharaui. Ese es un compromiso que hacemos, compañero Mokhtar, y en su momento debemos materializar este recorrido necesario. Pues es lo que quería decirle, estimado camarada, y viva el Sáhara libre y viva la lucha heroica del pueblo saharaui. ¡Que viva! Gracias. Muchas gracias, compañero Santos Urbina, secretario general del Partido Popular Socialista de México, por su mensaje. Y bueno, compañero Mokhtar, no sé si usted quisiera también hacer un mensaje de cierre y finalmente le daríamos la voz al compañero Cuauhtémoc Amezcua para la clausura de esta sesión de hoy. Adelante. No, simplemente agradecer a Santos Urbina, que tuve el gusto de conocer recientemente en un evento de solidaridad con Cuba. Gracias por su compromiso y por sus palabras. Yo simplemente, parafraseando a Eduardo Galeano, diría, les mando un abrazo de muchos brazos, de todos los saharauis que también los quieren
y que los sigue. Muchas gracias a todos y quedo pendiente a lo que determina el partido, la escuela y todos ustedes. Muchas gracias. Compañero Amezcua, por favor. Gracias, compañera Carmen. Le agradeceré al compañero Mokhtar su amable presencia y participación muy valiosa en nuestra sesión de hoy de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México. Ha sido muy valiosa su participación, nos ha permitido que compañeros de nuevas generaciones y de otros lugares del país también se aproximen, conozcan, tengan una idea clara de esta lucha heroica e importante que libra el pueblo saharaui por su autodeterminación, por el derecho de todos los pueblos que no se le puede negar a ninguno. Y tampoco es el caso del pueblo saharaui a autodeterminarse, es decir, a decidir libremente cómo quiere vivir, cuál quiere ser su tipo de democracia, su tipo de gobierno, cómo debe construir su porvenir. Pues le reiteramos toda nuestra solidaridad, como ha sido históricamente desde siempre en el caso de nuestro partido. Y también le reiteramos las palabras de nuestro secretario general en el sentido de que deseamos que los compañeros de otras entidades, aquí estuvimos participando hoy compañeros de 16 entidades distintas del país, pues puedan abrirle espacios para que asista a organizaciones académicas, a universidades, a sindicatos, a, a otros espacios públicos en otros lugares del país, a también extender la información sobre las luchas heroicas de este pueblo hermano. Muchísimas gracias, compañero Mokhtar, y les informo a los compañeros que la próxima jornada de la Escuela de Cuadros, el domingo 6 de julio, tendremos otra embajada, una compañera embajadora, la compañera embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, que nos hablará de las luchas de la actualidad del pueblo venezolano y las agresiones del Imperio del Norte, que en este caso no es Marruecos, sino es pues los Estados Unidos. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima jornada. Muchas gracias. Muchas Con esto gracias. cerramos nuestra transmisión para redes sociales. Y bueno, agradecemos también la difusión de esta importante charla en tiempo diferido y pues gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.